Bienvenidos a un nuevo programa de Un legado a defender. Soy la hermana Miriam y hoy vamos a seguir hablando del documento Dignitatis Humanae, que os recuerdo es un documento sobre la libertad religiosa que salió del Concilio Vaticano II y es muy importante para nuestros tiempos actuales. Hoy tenemos un tema muy interesante y también muy importante. Hoy vamos a hablar de la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Dónde se fundamenta? ¿Y para qué es? ¿Cuál es la función de la libertad? ¿Por qué somos libres? Y es interesante porque se habla mucho de la libertad, pero pocas veces paramos realmente para reflexionar sobre el por qué. ¿Por qué somos libres? Y es muy importante. Y el Concilio Vaticano II, en el número 2 de este documento, declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Y es muy importante cómo define a continuación esta libertad, porque como hemos visto en los programas anteriores, ha habido mucha controversia, hay mucha polémica realmente, porque en distintos momentos de la historia se ha definido de modo diverso el concepto de la libertad religiosa, y tanto que en algunos momentos se condena por la Iglesia. Entonces aquí dice el concilio que declara abiertamente que la persona humana sí que tiene el derecho a la libertad religiosa. Y ahora bien, ¿cómo se define? Y aquí el documento define a continuación: todos los hombres han de ser inmunes de coacción, de tal manera que en materia religiosa no se obligue a nadie a obrar contra su conciencia. Van a ver aquí que la definición es una definición negativa en el sentido de que va a definir la libertad como ese derecho, el derecho a la libertad religiosa, como un derecho de ser inmune a la coacción. Pero lo que vamos a ver hoy es también la parte positiva de eso. Y es interesante que en el año 2015 el arzobispo Chaput, que es un obispo americano, dio un discurso en un seminario en Estados Unidos precisamente sobre la dignidad humana. Fue 50 años después de la publicación de este documento, y él habla de este documento, su importancia y un poco pues, qué es el mensaje que tiene este documento para hoy. El Dignitatis Humanae no solo se refiere a la inmunidad de coacción, o sea, el ser libres de la coacción, sino se refiere a la libertad para la verdad. Y eso es lo que vamos a ver hoy, la libertad para la verdad, el porqué de la libertad. Y merece la pena mencionar que Caro Botilla participó en el Vaticano II como un joven obispo, y él se opuso a un primer borrador de este documento precisamente porque no señalizaba la fuerte conexión entre libertad y verdad. Ahora sí, la versión final sí que lo deja bien claro. Pero en un principio no subrayó esa relación intrínseca entre libertad y verdad. No estaba a favor de cómo estaba redactado. Y es interesante notar que más adelante como Papa, Juan Pablo II vuelve sobre este tema con cierta frecuencia. Es un tema muy importante. No podemos hablar de la libertad sin hablar de la verdad. Y él dice que palabras como bondad, libertad y belleza, que se oyen con frecuencia, estas palabras no significan nada si no tienen una ancla, si no están bien fundadas en la realidad, en la verdad. Y esto es lo que él quería ver reflejado también en este documento, porque no se puede hablar de la libertad religiosa sin subrayar bien claro que se funda en la verdad. Hoy hablamos mucho de la libertad, hablamos de la importancia, pero no hablamos del para qué. Hablamos de la libertad de religión, libertad de opinión, libertad de expresión, pero ¿para qué estas libertades? ¿Para qué esa libertad y por qué somos libres? ¿Y por qué reclamamos tanto la libertad cuando se nos quita? Eso es muy importante. Todos experimentamos la necesidad de ser libres, y cuando se nos quita la libertad, enseguida experimentamos que me falta algo, que soy
pertenece a la dignidad humana el poder ejercer libremente la libertad. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo llevamos tan adentro? Y hablar de la libertad necesariamente nos va a llevar a hablar de la naturaleza humana. ¿Qué es el hombre? ¿Y por qué estamos aquí? Y es por eso que el documento empieza a hablar de los fundamentos de la libertad. Dice, el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural. Entonces, la libertad religiosa se funda en la dignidad humana. Y dice el documento que esta dignidad humana se puede conocer tanto por la razón como por la revelación. Y las dos fuentes son muy importantes. En el número 2 va a hablar más bien de lo que se puede conocer a través de la razón. Y en el número 3 empieza a añadir lo que conocemos a la luz de la revelación. Y es muy importante hoy en día especialmente abordar el tema desde este punto de vista, porque hay muchas personas que igual no comparten la fe, no comparten ese aspecto de la revelación, pero eso no significa que no se puede hablar de la dignidad humana, que no se puede hablar del fundamento de la libertad y el para qué del hombre. Se puede conocer mucho a través de la razón. Bien, ¿qué dice? ¿Qué dice el documento? Dice que todos los hombres, conforme a su dignidad por ser personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre. ¿Qué es la dignidad humana? Tiene mucho que ver con el hecho de que tenemos la razón y libre voluntad, libre albedrío, voluntad libre. Estamos dotados de estas dos capacidades que nos definen como personas y eso es muy importante. Bien, ¿qué es la razón? ¿Qué es la razón? La razón nos da la capacidad de conocer la realidad. Nos permite entrar en contacto con la realidad y realmente llegar a conocerlo. Y es verdad que en las filosofías más modernas, en ciertas ideologías, esto se ha puesto en duda. Pero yo creo, si somos sinceros y partimos de nuestra propia experiencia y del sentido común, es evidente que sí, que podemos conocer la realidad sin problema. Cualquiera de vosotros que habéis cocinado alguna vez, cuando te quemas, inmediatamente te quitas la mano del fuego. Te quitas la mano del sartén o lo que sea que esté caliente. Precisamente porque yo no dudo de que sea capaz realmente de conocer realidad. No estamos ahí pensando, a ver si este calor que estoy experimentando, si esta quemadura es real o no. Conocemos de inmediato, por nuestra propia experiencia, que sí, que soy capaz a través de los sentidos de entrar en contacto con la realidad y conocerla. Otro ejemplo de esto, ¿cuántas veces cuando estamos con los niños pequeños nos hartamos de dos preguntas? ¿Qué y por qué? Porque los niños desde chiquititos quieren saber qué son las cosas y por qué, el para qué. Y siempre están preguntando, ¿y esto qué es? ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Y nos lían muchas veces porque nosotros ya de mayor pues igual dejamos de pensar tan profundamente y ya no buscamos el por qué o pensamos que lo conocemos, pero realmente nos ponen de prueba los niños con tantas preguntas y nos echan un reto realmente de conocer más, de profundizar más en la realidad, de mirar el porqué. Pero esto siempre ha sido la meta realmente de la filosofía, indagar en la realidad y descubrir el porqué de las cosas. Y eso es lo que nosotros necesitamos, lo anhelamos como seres humanos. Saber por qué estoy aquí, el para qué de mi existencia. No basta saber simplemente que existo. Necesito saber para qué existo. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y sin eso, no empiezo a vivir realmente. Es que estamos hechos para esto. Y la otra facultad, la otra capacidad que nos define como personas humanas es la voluntad libre. Nosotros somos libres. Podemos elegir libremente y esto es algo que no tienen los animales, porque los animales se rigen por el instinto y por las pasiones.
que significa que ellos se mueven por cómo sienten, se mueven por los instintos, tienen hambre, comen, tienen sueño, duermen. Los hombres tenemos la capacidad de elevarnos por encima de las pasiones y por encima de los instintos y dirigir nuestra vida libremente. Aunque tenga hambre y tenga la posibilidad de comer, puedo elegir no comer. De hecho, los mártires macabeos eligieron no comer, aunque les costase la vida. ¿Por qué? Porque la comida que se les ofrecieron había sido pues, un sacrificio, fue ofrecido a los ídolos y por eso no querían comer esa comida. Tienen esa capacidad de, aún por encima del instinto de la sobrevivencia, pueden elegir libremente no comer, no entregar la libertad a cosas que no son lícitas. Y esto, de nuevo, es muy importante, porque este documento sigue diciendo que precisamente porque somos dotados de razón y de voluntad libre, tenemos una responsabilidad personal. Y esto es un tema muy importante, especialmente para Juan Pablo II. Él vuelve una y otra vez sobre la responsabilidad personal y habla mucho de algo que se llama autodeterminación. Precisamente porque somos libres, podemos dirigir nuestra propia vida, nuestra propia existencia y al final nos formamos como personas a través de nuestras acciones, a través de nuestras decisiones libres. Yo como persona, a través de lo que yo decido hacer, yo llego a ser de tal forma o de otra. Yo me formo como persona humana. Mediante mis decisiones, yo puedo elegir olvidarme de mí mismo, puedo elegir entregarme a los demás, aunque esté cansado, aunque esté lo que sea. Yo tengo esa capacidad de entregarme a los demás. Y precisamente por eso puedo llegar a ser una persona generosa, una persona que vive para los demás. Y lo contrario también es verdad. Si yo solo pienso en lo que a mí me gusta, lo que a mí me da placer, pues yo puedo llegar a ser una persona muy, muy egoísta. Yo me formo como persona a través de mis decisiones. Y todos hemos tenido la experiencia de que somos como un ser en camino. Hemos sido creados por Dios, estamos aquí, pero no hemos llegado todavía a la perfección. No somos felices, nos falta algo. Experimentamos que estamos en camino hacia algo y yo con mi libre voluntad, con mis libres decisiones, voy dirigiendo mi camino hacia una meta o otra. Y esto es muy importante. Es precisamente por eso, porque somos capaces de conocer la realidad, de conocer la verdad y elegir el bien. Precisamente por eso tenemos esta responsabilidad personal. Y esto es como el fundamento de la dignidad humana. Y dice el concilio, por eso todos los hombres, conforme a su dignidad, están impulsados por su misma naturaleza y obligados además moralmente a buscar la verdad. Mi misma naturaleza me impulsa a buscar la verdad. Y luego, precisamente porque tengo ese aspecto de responsabilidad personal, estoy obligada moralmente a buscar la verdad. Y una vez que la encuentro, tengo que conformar mi vida a esa verdad. Y es interesante, aquí también el documento habla de cómo la verdad debe buscarse de modo apropiado a la dignidad de la persona humana. Y esto significa que no podemos imponer la verdad. No puedes forzar a nadie a reconocer la verdad. La verdad se impone por su misma fuerza. Hay algo dentro del hombre, porque estamos realmente hechos para conocer la verdad, tenemos esta apertura a la realidad. Cuando la realidad se nos presenta, tenemos la capacidad de reconocerla como verdad. Y esa verdad se impone por su misma fuerza, es lo que dice el documento. Entonces, estamos obligados a buscar la verdad, pues mediante una libre investigación, sirviéndose del magisterio, de la educación, pero yo libremente. Yo no puedo forzar a nadie a adherirse a la verdad. Tiene que nacer de la propia libertad de la persona. Hasta allí más o menos lo que podemos conocer por la razón, que ya es mucho. Estamos hechos para la verdad y para eso tenemos el libre albedrío. Por eso somos libres, para poder
elegir libremente llegar a nuestra perfección. Ahora bien, ¿en qué consiste esa perfección? Allí hace falta ya la revelación. Y dice el número 3, todo esto se hace más claro aún a quien considera que la norma suprema de la vida humana es la misma ley divina, una ley que es eterna, objetiva y universal. Eterna significa que dura para siempre. Es una ley que jamás va a cambiar. Es estable. Tiene que ver con cómo Dios es y cómo Dios ha creado el universo. Hay una ley, una norma de actuación estable, eterna, que no va a cambiar. Además es objetiva, que esto hoy es muy importante subrayar. Es una ley objetiva, que significa que no es subjetiva. Existe en sí, para que yo lo descubra. Yo no lo invento. Entonces no podemos hablar de mi verdad y tu verdad. Hay una sola verdad que corresponde a la realidad, que corresponde a esta ley eterna y va a ser objetiva y lo mismo para siempre y para todas las personas. Por eso también es universal. Según esta ley, Dios ordena, dirige y gobierna el mundo. Este es el número 3 de Dignitatis Humanae. Gobierna el mundo y los caminos de la comunidad humana según el designio de su sabiduría y de su amor. Entonces, Dios dirige el universo según esta norma, según esta ley eterna, que no va a cambiar nunca. Y siempre es un designio de amor. Dios es un Dios providente y un Padre amoroso que va dirigiendo todo el universo, todo hacia Él. Entonces, a la luz de la revelación sabemos que no solo existe la verdad y no solo que el hombre ha sido creado para conocer la verdad, sino que esta verdad tiene un nombre y tiene una cara, es una verdad personal, es Jesucristo. Entonces, estamos hechos para conocer a Dios y últimamente para poder entregarnos en una relación amorosa a Dios. La capacidad de la razón y también de la libertad nos capacita, nos da la posibilidad de amar. Entonces, a través de la luz de la razón descubrimos que el hombre está hecho para Dios. Y no solo eso, dice el documento que Dios hace partícipe al hombre de esta ley eterna, de esta ley divina. El hombre tiene la capacidad de conocer esta ley eterna que sirve como norma de actuación para todo el universo. Somos capaces de conocer la verdad. Somos capaces de conocer la verdad que tiene que regir toda nuestra existencia para que lleguemos a buen puerto, para que lleguemos a Dios. Precisamente porque tenemos esta capacidad de conocer la ley, dice el documento, cada cual tiene la obligación y por consiguiente también el derecho de buscar la verdad en materia religiosa. Precisamente porque tengo esa capacidad, tengo también la obligación de buscar la verdad. Eso ya lo hemos visto. Nuestra naturaleza nos impulsa y además tenemos esa obligación moral de buscar la verdad. Pero precisamente porque tenemos esta obligación, podemos hablar también del derecho a la libertad, especialmente la libertad religiosa. Hablar de esta ley eterna y nuestra capacidad de conocer esta ley divina que rige todo el universo nos lleva también a hablar de la conciencia. Y esto sale también en el número 3 de este documento. Y es muy importante también hoy hablar de la conciencia, porque tenemos que tener claro que la conciencia está llamada a formarse según esa ley eterna. Dice Benedicto XVI, él habla de un nivel de conciencia como una especie de memoria y como un anamnesis, un recordar un primer encuentro con el Señor. Dice que hay algo inscrito en nuestra conciencia, en nuestro corazón desde el principio. Y lo que está grabado en nuestro corazón es el mandato de hacer el bien y evitar el mal. Y esto está en el corazón de cada ser humano, precisamente porque todos hemos salido de las manos de Dios. Es como un alfarero que va modelando el barro. Quiera o no, va dejando su huella en el barro. Dios sí que lo ha querido. Nos ha formado y precisamente porque nos ha formado y nos ha formado según esta ley eterna, nosotros llevamos esta ley impresa en nuestro corazón. Tengo que hacer el bien y evitar el mal. En eso me va la vida. Pero muchas veces, precisamente por el pecado original, nos cuesta saber dónde está el bien y dónde está el mal. Pero tengo la obligación de buscar dónde está ese bien para dirigir hacia el bien mi vida.
porque si no corro el riesgo serio de desviarme totalmente y al final me pierdo. No llego al fin por el cual he sido creado, no llego a la plenitud, no llego a la felicidad, no llego a la salvación, no llego a Dios. Un fracaso total, no queremos eso. Por eso tenemos que buscar la verdad. Entonces, un nivel de la conciencia es ese recuerdo que tengo de este mandato de Dios, buscar el bien y evitar el mal. Pero Juan Pablo II también en Veritatis Splendor dice que la conciencia es un acto de la inteligencia de la persona y que la conciencia tiene el papel de aplicar el conocimiento universal del bien en una determinada situación, para que yo sepa dónde está el bien y dónde está el mal. La conciencia tiene que formarse según estas normas eternas y divinas que también rigen toda la creación y que rigen mi persona, y aplicar esas normas a las situaciones concretas para que yo pueda elegir el bien y así dirigir mi vida. Y dice el Dignitatis Humanae que el hombre tiene obligación de seguir fielmente en toda su actividad. ¿Por qué? Para llegar a Dios, que es su fin. La conciencia está allí, esta norma divina está allí precisamente para que yo encuentre a Dios y así encuentre mi felicidad. No es una carga, no es algo que me viene a quitar la libertad, me da libertad porque perfecciona mi libertad y permite que yo llegue a la perfección. Entonces todo esto es para llegar a Dios y por eso nos lleva al ejercicio de la religión. Los actos internos voluntarios y libres por los que el hombre se relaciona directamente a Dios. Así define Dignitatis Humanae los actos religiosos. Y actos de este género, dice, no pueden ser mandados ni prohibidos por una potestad meramente humana. Precisamente porque son los actos más íntimos de mi persona. Estoy hecho para eso, para dirigirme libremente hacia mi fin, hacia Dios mismo. Y no hay nada ni nadie que puede coaccionar mi libertad. No hay nadie que puede imponerme o obligarme a actuar en contra de mi conciencia, precisamente porque es el acto más humano, el acto más íntimo de mi ser. Y por eso el documento habla de la necesidad de la inmunidad de coacción, de poder llevar a cabo y vivir a la plenitud esta libertad. El documento también dice que estos actos religiosos trascienden por su naturaleza el orden terrestre y temporal. Es mediante estos actos de religión que el hombre llega a su fin último, que el hombre llega realmente a tocar a Dios. Y por eso es tan importante y tan necesaria la libertad religiosa. Hasta aquí hemos visto que el hombre está hecho, está creado para la verdad. El hombre está creado con libertad precisamente para poder dirigirse hacia la verdad, que en último término no es algo fría y calculada y científica. La verdad es una persona, la verdad es Dios mismo. Entonces, el hombre ha sido creado con libertad precisamente para dirigirse hacia la perfección, para dirigirse hacia Dios, utilizando como guía la conciencia que tiene que formarse según los mandatos eternos, la ley eterna de Dios. En el siguiente programa vamos a hablar más de qué significa esa inmunidad de coacción y en qué se concretiza realmente la libertad religiosa en el gobierno, en la sociedad, en la familia, y así vamos a cubrir toda la primera parte de este documento, Dignitatis Humanae. De nuevo, muchas gracias a vosotros por estar aquí en este programa de Un legado a defender. Que Dios os bendiga.